Francia se va a convertir en una olla a presión dentro de unos meses. Y no es porque el PSG vaya a ganar otro título. El gobierno francés ha sacado la motosierra. El primer ministro francés, François Bayrou, anunció este martes un plan de ajuste presupuestario a 4 años, que iniciará en el año 2026 con un esfuerzo anual de 43.000 millones de euros para reducir el gasto y aumentar los ingresos. Para poner un poco de perspectiva, estamos hablando de recortar más o menos un 3% del gasto público en un año, un monto casi equivalente a lo que gasta Francia en defensa. Y no hablamos de recortes en cosas tribales e innecesarias. Se van a congelar pensiones, se va a reducir gasto público en cosas como empleo, gasto social o sanitario, todo con el fin de controlar las cuentas públicas del país, las cuales llevan años agujereadas. Y conociendo cómo es Francia, podemos estar a las puertas de un enorme escándalo en las calles. El jefe del Ejecutivo ha insistido en repetidas ocasiones que hay que atajar el rápido aumento de la deuda pública francesa, ya que al ritmo actual, en el año 2029, los pagos por intereses van a subir a 100.000 millones de euros al año. Ya desde hace un año hay un run sobre la frágil situación de la economía francesa. Hace más o menos un año tuvimos unas reñidas elecciones donde Macron se salvó por los pelos, teniendo que hacer pactos raros, y pocos meses después se enfrentaba a la tesitura de no poder realizar ajustes en los gastos del gobierno. Pero tarde o temprano la realidad se impone y el gobierno se ha puesto manos a la obra, o mejor dicho, motosierra a la obra. No hace falta preguntarnos cómo demonios Francia ha llegado a esta situación. Las cuentas públicas están al rojo vivo, obligando a hacer una dura corrección, tal como lo tuvo que hacer Grecia, como lo explicamos en el vídeo pasado. Y podemos señalar, sin temor a equivocarnos, al gran responsable de todo esto: el sistema de pensiones de reparto. Esto es un aviso a navegantes para España, así que no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. El político francés Valéry Giscard acuñó el término de privilegio exorbitante en la década de los 60 y se refería a los enormes beneficios que obtenían los Estados Unidos por ser emisores de la moneda de reserva internacional, permitiéndoles incurrir en elevados déficits sin preocupaciones. Pero este privilegio no lo tienen todos y Francia no es la excepción. Antes de las elecciones francesas del año pasado, la deuda y el déficit eran los temas centrales de la campaña. Se esperaba que en ese mismo verano la Comisión Europea sometiera a Francia a la Cámara de Tortura Fiscal de la Unión Europea, pero los problemas para Francia no han hecho más que empeorar desde aquel entonces. Lo primero es pararnos un momento, coger aire y analizar un poco qué demonios está pasando. Francia tiene lo que se conoce como déficits gemelos, es decir, un déficit comercial que ronda un 4% del PIB y un déficit fiscal que ya casi está en torno al 6%. No parece ser que Francia sea el paradigma de la estabilidad en las cuentas públicas, así que la pregunta es, ¿cómo demonios han llegado a esta situación? Francia es un país deficitario a nivel comercial desde principios del siglo XXI. Ahora bien, ¿por qué? De entrada, tener déficit comercial no tiene que ser necesariamente malo. El problema viene cuando tenemos déficits en ambas cuentas, pero con eso iremos un poco más adelante. Francia es uno de los países de Europa con los costes laborales más elevados, cosa que vuelve al país completamente anticompetitivo. Es decir, como es tan caro producir en Francia, porque hay que pagar muchos impuestos para contratar a los trabajadores, por si acaso contratar a alguien no es solo pagarle el salario, sino todo lo que el Estado te diga que hay que pagar, que en su mayoría son cotizaciones a la seguridad social para pagar las queridas pensiones. Por otro lado, toda la industria francesa se ha ido a otros países, haciendo que no tengan nada que vender, ya que no producen nada dentro. Y a esto hay que sumarle el euro fuerte, que merma aún más las exportaciones francesas. Pero lo preocupante del caso francés no es tanto su balanza comercial, lo que está disparando todas las alarmas y lo que está obligando a meter la motosierra es su descontrolado déficit fiscal.
Francia es el país con la mayor presión fiscal de la Unión Europea, la cual ya roza el 50% del PIB. Insisto, como siempre, ojo con el nombre de presión fiscal, que es bastante engañoso. Quiere decir que Francia tiene un gasto público de casi un 60% del PIB. No necesariamente tiene que ir de la mano con la cantidad de impuestos que se pagan. Pero bueno, un gasto público de semejante tamaño es bastante complicado de financiar vía impuestos. Ya de por sí Francia no es un país conocido por su amable tasa impositiva, pero a pesar de tener estos impuestos tan elevados, no es suficiente para cubrir el mastodóntico estado que tiene el país. Y ya os podéis imaginar cuál es la partida que más por culo da a los franceses. Bingo, las pensiones. En comparación a España, la generación Baby Boom surgió un poco antes en Francia. A principios de los 50, Francia experimentó esa explosión demográfica haciendo que su población se incremente de forma notable, pero es evidente que esa explosión no se puede mantener en el tiempo. Y como Francia ha experimentado antes esa explosión demográfica, su sistema de pensiones ha sufrido antes ese cambio en la demografía. Concretamente empezó a notarlo en los años 90. Cuando se dieron cuenta de que algo iba muy mal en la economía francesa, decidieron ponerle una solución. Problema, que le han puesto la peor solución posible. Se creó un impuesto que sirva para sostener el sistema de pensiones. ¿No os suena de algo esto en España? Para remediar esto se creó una tasa conocida como CSG, que en aquel entonces no levantó demasiadas alarmas. ¿Por qué? Porque solamente era un 1,1%. ¿Quién se va a alarmar por esa cantidad tan ridícula? Aquí en España tenemos un nombre también bastante cuco, la cuota de solidaridad. ¿Quién va a ser la mala persona que no quiera aportar el 1,1% de lo que gana? Bien, como ese impuesto no solucionaba la raíz del problema, se ha ido subiendo poquito a poquito y hoy en día ese impuesto ya ronda el 10% en Francia. Y un 10% sumando al resto de impuestos que hay que pagar hace que contratar a alguien en Francia te salga a un ojo de la cara. Ahora entendéis mejor lo de los elevados costes laborales del país. Y es que al final se trata de una solución hasta cierto punto cobarde, ya que no estás atacando la raíz del problema, que es la presión que te genera el envejecimiento de la población, ya que los que pagan pensiones son cada vez menos y los que cobran cada vez más. Es ponerle una tirita a una grieta en el barco. En este punto del vídeo, algunos se va a preguntar ¿por qué nos centramos tanto en las pensiones? ¿Acaso odiamos a los viejos? ¿Queremos dejarles sin pensión pública? Nada de esto. Simples datos. Francia tiene un gasto en pensiones de un 14,4% del PIB. Está 2,5 puntos por encima de la media europea y, como os podéis imaginar, se trata de una partida deficitaria. En el 2023, el 34% del déficit francés venía del sistema de pensiones. Otro 35% venía de los intereses de la deuda, que si lo pensamos indirectamente va relacionado con el déficit de las pensiones, ya que el déficit de las pensiones se convierte en deuda y esos intereses de la deuda se tienen que pagar, pero bueno, tampoco hace falta irnos tan lejos. El resto de partidas como sanidad, educación y cualquier otro gasto que se os ocurra representan cerca del 30% del déficit. Vamos, lo que queda. Claro, ese 35% de intereses es complicado tocarlo, ya que los intereses hay que pagarlos, por tanto sí o sí hay que meter la motosierra en las partidas más sensibles y aquí hay que ir de mayor a menor, así que sí o sí se van a tener que tocar las pensiones. La situación ha llevado a Francia a este límite, donde tiene que meter la motosierra de forma notable, y eso solamente es el inicio, ya que recordemos que, en palabras de Valéry Giscard, Francia no tiene ese privilegio exorbitante que sí tienen los Estados Unidos. Ahora bien, ¿realmente la deuda francesa es insostenible? Sabemos que Europa, al tener el euro, tiene más margen para endeudarse. A diferencia de los países de Latinoamérica, los países europeos pueden tener deudas por encima del 100% del PIB. Ahora bien, no pueden tener siempre estas deudas. A principios de la década de 2010, la deuda francesa tenía una calificación AAA, que viene a ser la mejor nota que se le puede poner a tu deuda, pero a partir del 2012, con la crisis de los países europeos, esa nota se ha ido rebajando
y actualmente está en AA negativo. Traducido al cristiano, sigue siendo una deuda de alta calidad, es decir, no hay peligro de impago. Así que, ¿a qué vienen tantas prisas? Por un lado, mantener la credibilidad. Acordaros del Tratado de Maastricht y su famosa condición de no superar el 3% del déficit. Francia ya roza el 6%. Si tú, como una de las economías más importantes de Europa, no cumples con tus deberes, ¿por qué deberíamos cumplir el resto? Este ajuste trata de cumplir con los tratados, bueno, los tratados ya son un poco papel mojado, para evitar tener que hacer ajustes más gordos en caso de que algo grave ocurra de verdad. Porque ahora Europa tiene que empezar a gastar en defensa, algo que hará incrementar el déficit de todos los países, y si ya partes de un déficit elevado, lo tienes jodido, amigo. Solamente hemos presenciado el anuncio de esos recortes. Ahora nos queda ver la peor parte, la reacción popular. Francia ya de por sí es conocida por tener una población muy activa en las calles, no por el tema que todos estáis pensando, que también, sino porque en el país se dieron grandes protestas para conseguir conquistas sociales, así que en este año vamos a ver las calles de París calentitas. Y esto es la consecuencia directa de no hacer los ajustes necesarios a tiempo. Y para España es un aviso a navegantes, ya que lo que estamos viendo en Francia con las pensiones es lo que acabará pasando en España si no se empiezan a hacer las cosas bien ya. Cuantas más patadas pegues hacia adelante, más doloroso será el ajuste que vas a tener que meter a tu economía. Los argentinos lo tenéis muy presente, pero la diferencia es que los argentinos votaron ese ajuste, o la mayoría lo votó, y en el caso de Francia estos ajustes vienen de sorpresa, así que se los van a tener que comer con patatas. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Estamos a las puertas de unas protestas masivas en Francia debido a estos recortes? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.